Saludos amigos, hoy miércoles 10 de junio de este año 2020. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Bueno, ayer ya el Senado aprobó, como era de esperarse, por mayoría del Partido de la Liberación Dominicana, la solicitud que le hizo mediante un proyecto, porque ese es el poder que tiene el Poder Ejecutivo de someter proyectos. Lógicamente el Senado lo acogió de urgencia, porque era la solicitud para que se extendiera, ¿no?, el periodo de emergencia que vencía el próximo domingo, ¿no?, y por 17 días más. El Senado lo aprobó, pero la representación en la Cámara de Senadores de la oposición advirtió, primero, que no iba a votar por eso, y en segundo lugar, que no va a recibir el apoyo de la bancada opositora cuando eso baje a la Cámara de Diputados, que por cierto, todavía hasta ahora, anoche, a la hora en que pudimos tener contacto con los medios de comunicación, no conocíamos de la convocatoria. Eso por un lado. Por el otro, yo estoy obligado a decirle al amigo Wilton Guerrero, que es el senador por la provincia Peravia, que Luis Abinader sí tiene raíces criollas. Precisamente es del mismo centro del Cibao, porque Luis es hijo de Zula, Rosa Zula se llama su mamá realmente, Corona Cava. Ella, por tanto, es hija de la mamá de Zulita, que es la mamá de Luis, es hija de una hermana de mamá, de doña Lidia Cava. Entonces, quería decirle eso porque su papá, Rodolfo, le decíamos Fofo Corona, es un hombre muy conocido en todos los alrededores de Tavera arriba, Tavera abajo, Sabana Iglesia, Ají, y esos poblados que son característicos, la Gina y eso de Santiago, donde, por cierto, la familia Corona era tan extensa e influyente que una buena parte de ellos fueron a parar a Nueva York, y por eso hay un pequeño distrito de Nueva York que se llama Corona, porque en los tiempos en que no se acostumbraba a viajar, los 1930, 1940, todavía en 1950, coronas de esa zona fueron a parar a Nueva York. Es un origen, claro, como todas las familias dominicanas, tiene su pasado hispano, son de origen español, pero los Coronas son dominicanos de pura cepa. Don Rafael, su papá, nació en Santiago, de padres libaneses, pero nació en Santiago. De forma que el amigo Wilton Guerrero, que en eso es, le gusta confrontar a los candidatos presidenciales, porque lo mismo hizo de acuerdo como ahora con Hipólito. Hay que aclararle que sí, que Luis Abinader tiene todos los méritos, incluso que es del mismo centro del Cibao, de la Loma, de donde son los Cavas, porque su madre es hija de una Cava que es oriunda de Jagua Gorda, de Tavera, de La Gina, de esos poblados que son característicos de las estribaciones centrales de la isla. Tenía que decirlo, por tanto resultamos incluso familia, y eso es bueno aclararlo. ¿Quién, Luis Abinader y tú? ¿Son primos? Somos primos, sí. Son primos. Sí. Eso bueno. Es verdad. Y entonces, pero el señor Wilton dice que no tiene sangre dominicana. Así lo dice, que él no siente por los dominicanos. Y que pero no le preste mucha atención a ese tipo. Esa es una bellaquería es una bellaquería de senador. ¿Tú sabes por qué es una bellaquería? Sí. Porque que Luis Abinader, en una actividad tanto reciente, insistió mucho en medio de una actividad que tenía con gente de él, mostrando su orgullo libanés. Dice, yo soy orgulloso, por parte de su libanés, padre, sí. Yo mi sangre es libanés, y yo por Líbano y libanés. Entonces, fue tan reiterativo
que eso incluso circuló muchísimo por las redes sociales. Y entonces, en momentos de campaña, por eso te digo, Pedro, esas son de las cosas que yo digo que, no sé por qué yo creo que puede aportar un poquito más el senador de Baní, planteándose, por ejemplo, qué piensa él de los programas que está colocando al país el candidato suyo, el del Partido de la Liberación Dominicana. Yo pienso que ahí hay muchos elementos importantes para esa misma región. Incluso hay proyectos importantes que levanta, que plantea Gonzalo Castillo. Yo pienso que más que preocuparse de si Luis es el libanés o no el libanés, yo pienso que eso es mucho más positivo. A la gente le interesaría más eso que descubrir que Luis que no corre sangre libanesa. No, porque corre sangre libanesa, pero corre sangre dominicana. Pero está bien, eso no tiene mayor, no tiene mayor trascendencia, pero como tú dices, bueno, Luis es de ahí, del Cibao. Ya ha sido, señores, Luis ha sido candidato 3 veces, una vez para senador y 2 veces para candidatura presidencial. Entonces, es el mismo Luis. Es el mismo. Es el mismo Luis. Es el mismo Luis. Entonces, por eso te digo, esas son formas que tiene. Mira, Mozart, el buen amigo. Ayer acudió al Consejo Nacional de Empresas Privadas. Pero espérate, porque yo quiero referirme al otro tema que tú trataste. Al de la aprobación por parte del Senado, que aprobó los 17 días de extensión del plan de emergencia propuesto, solicitado por el presidente de la República, o sea, por el Poder Ejecutivo. Tú dices, o sea, repite que los senadores, los representantes de la bancada opositora, básicamente de la gente de Luis Abinader, me parece que Leonel tiene un par también de senadores, ¿verdad? Sí. Bueno, se oponen y que advirtieron que sus legisladores en la Cámara de Diputados no van a aprobar. Esta es la 5ª ocasión en que el presidente solicita la emergencia y es la 5ª ocasión, no la 5ª, es la 4ª ocasión en la oposición dice que no va a aceptar, que no va a dar la extensión. Yo pienso, Pedro, que sí se va a aprobar, se debe aprobar un nuevo periodo para una nueva extensión, no sé si de 17 días, pero se va a aprobar, porque yo no creo que eso es un amaraco, como decía mi mamá en paz descanse. Es un amaraco opositor, porque ellos saben perfectamente bien que todas las condiciones, la realidad del país con el coronavirus reclama que no nos podemos descuidar, y dentro de ese descuido está no soltar por nada el tema de la emergencia, la posibilidad que tienen las autoridades de imponer orden en medio de un estado de emergencia sanitaria como el que estamos viviendo nosotros. Y que eso se produce cuando precisamente antier la Organización Mundial de la Salud advierte que el coronavirus se está agravando a nivel mundial y que tiene mayor proporción y mayor activismo, mayor actividad en la región de América Latina. Entonces esto no es un invento del presidente de la República. Y le quiero advertir una cosa: el presidente está cumpliendo con su papel, y la gente lo valora, lo ha valorado, ha estado empeñado en afrontar el tema con toda responsabilidad. Y ha hecho todo lo que ha tenido que hacer, todos los sacrificios por afrontar el tema del coronavirus en el país. Y el Senado de la República acaba de dar otra demostración de que entiende la situación y ha hecho lo propio. Entonces, ya han cumplido con su deber. Si desde la oposición, si desde la fuerza del pueblo, con Leonel Fernández a la cabeza, y si desde
el Partido Revolucionario Moderno con a Luis Abinader a la cabeza, le niegan a la población la posibilidad de seguir defendiéndose del principal enemigo que tiene en este momento, que es el coronavirus, y retrocedemos, si hay una recaída, ellos van a ser los responsables. Y yo se lo estoy diciendo, por eso no hay que decírselo. Por eso yo entiendo que es una bravuconada más, una ligereza más de la oposición decir que no va a aprobar. Ellos van a aprobar. Quizás no le aprueben los 17 como estaban haciendo, pero lo van a aprobar porque ellos no son locos. Ellos saben perfectamente bien que la población está observando. La población esa que ellos decían que era una población que no iba a resistir, que eso no es verdad, que iban a resistir. Este pueblo no resiste encierro, no, el pueblo ha demostrado que sí, que si tiene que encerrarse para preservarse y para responder al orden, lo hace. No se pusieron a decir que no, las autoridades han hecho lo que tienen que hacer. No tenemos ahí un sistema sanitario que ha respondido, porque ha habido responsabilidad. Entonces, dejen eso. Y yo espero que una vez más los diputados aprueben. Si entienden que 17 días es demasiado, bueno, pues que aprueben lo que ellos entiendan que haya que aprobar. Pero no es verdad. Yo no creo que su incompetencia llegue a un grado de torpeza y de suicidio político. Ya ellos están arrastrando una buena parte de esa incompetencia, de esa insensibilidad, de esa inmadurez. Por eso están arrastrando. Fíjate cómo van, en capa caída, porque la gente se lo está diciendo en su cara. Y cada vez que se lo demuestra. Entonces yo pienso que no, que ellos tienen que corresponder no con lo que le está solicitando el presidente Danilo Medina, sino con lo que le está reclamando la realidad de un coronavirus peligroso que ha matado a más de 500,000, ¿verdad? A más de 500 dominicanos. ¿Cuántos son los muertos, Pedro? 526 dominicanos, y que ya afecta, ya la tasa supera los 20,000 infectados en la República Dominicana. Supera los 20,000 afectados. Supera los 20,000 afectados. Entonces, esto no es cuestión de invento, ni de bravuconada, ni nada de eso. Tú sabes, es una cuestión de responsabilidad. Que hay un historial de confrontación en tiempos de campaña. Es característica la confrontación en el Congreso entre las partes, tanto del partido oficial con la oposición. Y este tipo de medidas que, por razones, en el caso de una campaña electoral, pues hay una motivación adicional, hace que la oposición tienda, ¿no?, a dificultarle las iniciativas a las acciones de gobierno, que en este caso representan... Sobre todo si el gobierno lo está haciendo bien. Representa... Y lo está haciendo muy bien. Yo creo, como tú dices, que en última instancia, porque siempre ha sido así. Por eso, revísalo. Y si la solicitud tiene méritos y puede imponerse a las objeciones que hace la oposición. Pedro, pero no tiene mérito esa solicitud. La oposición hace dos observaciones, ¿no? Dice que la emergencia se ha usado para favorecer el uso de recursos públicos a favor del candidato. Y dijo también, le agregó un elemento ayer, y era el de que dice que la ley de salud tiene un reglamento adicional que establece que para situaciones de emergencia el Estado puede disponer de tales y cuales recursos y acciones. Y que por tanto no necesita de una declaratoria. Ambos argumentos infantiles y sin ningún tipo de fundamento. Ambos. Una ley sectorial como es la ley de salud no es verdad que es abarcadora y tiene los niveles y las aristas que abarca una ley como la que estamos pidiendo que se extienda. Yo quisiera que tuviera la ley es emergencia. Esas son cosas diferentes. Eso fue un invento que pusieron a Pacheco a decir eso. Yo quisiera que tuviera las sesiones del Parlamento español. Pero no me hable del Parlamento español. Ayer que son duros contra el gobierno. Pero en el Parlamento español no se disparate. No hay tanto disparatoso. Bueno, ahí no. Miramos, pero vámonos a asuntos concretos, porque parece ser que ya los candidatos
¿Cómo tú vas a comparar de que? Oh, pero si fuera así, yo te dije ayer y te repito hoy, que si fuera así desde el principio no se pide una ley de emergencia y se aplica simplemente lo de la ley de salud. Pero es que no pueden ser tan cretinos. Si fuera así, no se hubiese aplicado nunca la ley de emergencia y lo que se aplica es la ley de salud, como dice, que le pusieron a decir, digo yo, a Pacheco eso. Bueno, está bien. Tú eres amigo de Pacheco, trátalo bien. Yo soy hermano de Pacheco. Bueno, mira, Mozart, los candidatos presidenciales están asistiendo. Por eso me duele que se ponga a decir. Al Consejo Nacional de la Empresa Privada, y allí no solamente exponen más en detalle su programa de gobierno, sino que también son consultados por los directivos del Consejo y le preguntan sobre temas relacionados con la economía y la sociedad dominicana, lo mismo que con las instituciones. Hace 2 días estuvo el candidato Luis Abinader y ayer estuvo Leonel Fernández, que mencionó lo que él llama sus 7 ejes de acción y como parte de las preguntas que le hicieron, respondió con 3 promesas muy concretas. Una de ellas, perdonar cualquier compromiso fiscal de las empresas medianas y pequeñas, porque él dice que debe recibir un estímulo para el relanzamiento. Por cierto, que estamos muchos ahí incluidos, porque si nos perdonan la deuda que hay con impuestos internos, que ha sido tan terrible en ese aspecto, pudiera beneficiarnos a muchos. Pero también prometió que se va a hacer una revisión del reglamento de evaluación de activos. Tú sabes, Mozart, que los bancos son muy exigentes cuando te van a prestar. Ellos te evalúan los activos que tú tienes y sobre esa base, entonces tú accedes al crédito, ellos te fijan. Y que también se va a revisar el encaje legal con respecto fundamentalmente a las instituciones intermediarias, que no son otras que los bancos y las financieras relacionadas con el desarrollo. Esas son 3 acciones muy concretas que pudieran tener utilidad en un proceso de reactivación económica. Lógicamente, Leonel habló también de la necesidad de mejorar, consolidar las instituciones, la seguridad pública, de la reforma de la policía, de la reforma del Estado, y dijo también, pero ya esto es de más largo plazo, que por efecto de lo que ha acontecido debe hacerse un replanteo del futuro dominicano para los próximos 25 años. Y eso supongo yo que es un análisis más reposado, más a largo plazo, pensando en el lugar que ocupará el país durante 10, 15 años adelante, que por cierto deberemos haber salido ya del atraso e incorporado al primer mundo. Me parece un ejercicio, bueno, ya el candidato del Partido de la Liberación Dominicana ha dicho que va a ir. Yo lo que no conozco es la fecha, pero ha dicho que va a ir y que también va a exponer su posición. Se conoció, como te dije, la de Abinader, de eso estuvimos hablando tú y yo ayer en la mañana, y ayer le correspondió a Leonel Fernández. Vamos a ver cómo recibe el empresariado estos compromisos de quienes pudieran ser su presidente a partir del 16 de agosto del venidero, y según los resultados de la consulta del 5 de julio, primera vuelta, y si es necesario una segunda el 16 del mismo julio. Bueno, vamos a ver. Interesante porque los empresarios, como toda la estructura productiva del país, quieren saber de qué manera estos potenciales jefes de Estado van a reconducir al país después de este golpe severo que nos está dando en todas las estructuras, en todas, todo el cuerpo social y económico dominicano, el coronavirus. ¿Qué te parece? Bueno, no, me parece sumamente interesante. Yo pienso que esos son espacios importantes, ya muy bien establecidos en el país, donde los candidatos presidenciales pues exponen y al mismo tiempo se someten a un importante intercambio con los empresarios
del CONEP. Lo mismo ya se ha hecho, como todos sabemos, en otras instancias, como es el caso de la Cámara Americana de Comercio. Lo han hecho también frente a la Asociación de Industria de la República Dominicana. O sea que pienso que ese es un abordaje de lo que es el pensamiento, la visión que tienen estas personas que aspiran a ser presidente de la República, y entonces lo menos que pueden hacer es precisamente decirle al país si ellos tienen los méritos, si tienen la visión, si tienen las propuestas que puedan ser propuestas viables, fiables, para seguir avanzando en un proceso que ha llevado la República Dominicana, que aunque ha sido un proceso lento, pero más que todo para reponernos, Mozart. No menos cierto es que es un proceso que se ha mantenido de desarrollo. Ahora hemos tenido una recaída muy fuerte, sí. Que ya incluso el Banco Mundial dice que en materia recesiva va a ser mayor que la del 29, que la recesión del 29, dice el... Y aún más que la de la Primera Guerra. Y la de la Primera Guerra, dice el Banco Mundial. Y yo pienso que realmente es así. Y estamos viendo con la fuerza que nos ha investido el coronavirus a todo el mundo, y a economías como la nuestra, una economía que iba a toda marcha, creciendo promedio casi 7%, una cosa realmente maravillosa, y sin embargo ahora ese 7 se convierte en negativo, porque en los 4 primeros meses precisamente es -7 el producto, y entonces ya eso de por sí requiere de que se le diga quién va a continuar en el proceso, porque hemos tenido ahí unas autoridades que han demostrado eficiencia en el desempeño de la economía, mucha eficiencia, hasta el punto que hemos podido atenuar los efectos, en algunas medidas hemos podido atenuar los efectos del coronavirus, contrario a otras que no han podido atenuarlo con la efectividad de nosotros. O sea, vamos a necesitar de gente en esa condición. Así que esa comparecencia de Leonel Fernández yo la veo muy bien. No se espera menos de una persona que ya ha estado al frente del Estado en 3 ocasiones, que ha pasado por diferentes momentos, ¿verdad? La economía afrontando situaciones de dificultad. Eso en modo alguno puede soslayarse, eso hay que tenerlo presente y hay que reconocerlo. Él como cabeza de las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene ahí sus cuadros económicos, sus cabezas privilegiadas, están ahí en el Partido de la Liberación Dominicana, pues lograron un buen desempeño durante 12 años. Entonces, el que Leonel Fernández vaya allí, ese es un hombre que hay que escucharlo, tiene cosas que decir y las dijo. Por ejemplo, Pedro, a ti te entusiasma el tema del tema fiscal, que es un tema básico para la recuperación, sin pensar en lo que vamos a hacer con el tema de la fiscalidad, no tiene mucho sentido. Usted puede incluso abocarse a un tema de reconstrucción nacional, de buscar recursos y proyectos para una gran dinámica de infraestructura a todos los niveles en el país, para relanzar la economía, pero usted no puede dejar de lado el tema de la fiscalidad. Porque la fiscalidad es la que le da a los estados la posibilidad o la capacidad de respuesta. Sin una fiscalidad eficiente, sin un sistema burocrático eficiente, sin un sistema recaudador eficiente, difícilmente se puede avanzar. Fíjense que nosotros hemos avanzado mucho, pero no hemos avanzado mucho más precisamente por los déficits que tenemos en materia de captación de recursos, que son recurrentes de los últimos 10 años. Muy por debajo a la media de América Latina. Entonces es un tema que debemos, sobre todo ahora que tenemos esta situación tan terrible, debemos enfocarla. Entonces tú decías, me gusta que Leonel Fernández planteó allí el asunto de la posibilidad de un perdón fiscal a la mediana pequeña. Sí. Eso se oye bonito, es agradable al oído y a la realidad. O sea, a mí me gustaría que me dijeran, bueno, no debes nada,
Pero yo con eso soy cauto, Pedro, soy cauto. A mí me gusta más el abordaje de la flexibilidad de los sistemas, por ejemplo, que es algo que abordó Gonzalo Castillo antes de ayer en una comparecencia a nivel nacional, a través de los medios, y cuando se abordó el tema de la fiscalidad, dijo, buscar en cuáles puntos podemos reducir tasas, reducir el peso específico sobre determinados sectores, ¿verdad? Eso muy bien. Pero lo más importante es ver cómo nosotros eficientizamos aún más el sistema y flexibilizamos los procesos. Aquí hay procesos en el orden fiscal que realmente se la ponen en China a la gente. Aún al que quiere pagar, se la ponen difícil, tú lo sabes. No digas nada. Tú lo sabes que es así. Aún al que quiere pagar, se la ponen difícil. Entonces, Gonzalo Castillo dijo, hay que flexibilizar esas normas. Hay que buscar darle más fortaleza a la gente y procurar que la gente tenga más deseo de pagar sus impuestos. Pero también hay que desmontar algunos, hay que reducir. Entonces, yo pienso que esa combinación es la que nos puede llevar a lo que deberá ser algo mucho más amplio y donde participará todo el colectivo, el liderazgo político y el liderazgo empresarial, que es en una reforma fiscal, estructural, de fondo, como la que necesita la República Dominicana. Bien, mira, ayer también el Senado le dio salida, por fin, o sea, después de 15 años, le dio segunda lectura a la ley de aguas. Importante tema. La ley de aguas ahora pasa a la Cámara de Diputados porque ellos le introdujeron reformas, se venía de la Cámara de Diputados. Tú y yo tenemos conciencia de la importancia que tiene la ley de aguas para que es el proyecto de Félix Nova, ¿verdad? De Félix Nova, el de Monseñor Noel. El de Monseñor Noel. Bonao, como se le conoce. Bonao, sí. Félix Nova fue quien hizo pero Félix Nova, como tú supondrás, hizo una consulta muy amplia, con muchos temas, y también todas las instituciones del Estado que manejan el tema del agua. Por cierto, que se va a crear una autoridad nacional del agua. Sí, y van a acabar ya con la dispersión esta que hay. Se va a acabar la dispersión. Sí. Tanto para definir obras de infraestructura, presas, canales, como para obras de esas de asistencia rápida en situaciones de emergencia. Todo eso va a ser no, y gestión legal, Pedro, ya el agua. Gestión legal. Gestión legal. Mira, yo te mencionaba, pero tú lo pasaste por alto, porque a mí me gustó mucho ese viaje que tú hiciste a Brasil para conocer el programa Agua Buena de allá de Brasil. Sí. En plena jungla. Sí. Porque, oye, ¿qué es lo que pasa? Tú sabes que lo que ha pasado, ha habido un replanteamiento del uso del agua potable. Tú no sabes que se analizó las obras de presas y canales que se hizo en países grandes como Estados Unidos, la República Popular China, que embalsó muchísima agua, Rusia, y tú no sabes lo que están haciendo. Están eliminando algunas represas, porque aconteció que fuentes de agua importantes, ríos importantes, secaron o redujeron tanto su caudal que pusieron en peligro el equilibrio ecológico de regiones enteras. Tiene mucho sentido eso, claro. Ya la cosa se está pensando en términos más reflexivos, de mayor perspectiva, de manera de determinar en qué grado los efectos de decisiones como esta. O sea, yo siempre he dicho, no todo el agua hay que embalsarla. Tú sabes que yo he tenido eso como planteamiento. Y he dicho también que en los últimos tiempos, el hecho de que se esté planteando construir muchos embalses, digo un momentito, vamos a analizar cuáles son embalses imprescindibles para eso, y entonces hagamos lo que son imprescindibles. Por ejemplo, secar de la mata, Mozart, que en las presas del este son necesarias. No podemos seguir supliendo agua potable a todas las provincias del este,
y a todo lo que es el polo turístico del este de agua subterránea. Existiendo en el este ríos como Chabón y otros que son utilizables precisamente para construir presas, por lo menos para suministrar esos acueductos. Entonces, pero la ley de agua trae un ordenamiento al uso del agua y a la planeación de su uso que era necesaria en este país. Vamos a seguir con ese tema, Pedro, pero tenemos que ir a una pausa. ¿Cómo no? Sí. Okay. Bueno, Gonzalo, pero a esta muchacha. Espérate. A María Belique. Déjame hacerte una precisión. Sí, porque tú hablabas del asunto de la presa, que es un tema de mucho tiempo, de Diario de Cuatro. Sí. Desde que estábamos allá en la legendaria Radio Televisión Dominicana, ahora conocida como CRTV, teníamos incluso los viernes dedicados al agua. Y unos viernes interesantísimos porque participaban el INDRI con su producción y la Corporación de Acueducto y Alcantarillado con su producción, y se intercambiaban los viernes y le dábamos seguimiento a un tema tan apasionante, pero tan importante, tan interesante como es el tema del agua. Y entonces tú siempre teníamos unas pequeñas discusiones por el asunto de las presas, porque como han sido tan virtuosas para este país, esas que construyó el doctor Joaquín Balaguer, que es lo que nos ha preservado a nosotros de muchos problemas, Pedro. Ay, si no tuviéramos esas presas que construyó el doctor Joaquín Balaguer, ¿qué sería de este país? ¿Verdad? Pero tú decías, pero no podemos pasar de contento, porque las presas también te agarran, son abarcadoras, y entonces te agarran una cantidad considerable de tierra que no sirve más para más nada que no sea para tener esa agüita allí, ¿verdad? 7 millones de metros cuadrados. Pero esto es muy fácil. Sí. El conjunto, las 36 presas que tenemos en el país han inundado 7 millones de metros cuadrados. Eso tú entonces tú llamabas la atención. A los 47,000. A los 47,000. Entonces, con el problema de que lo que está ahí, que es limbo y acumulado, eso no se puede usar en centenares de años. Sí. Centenares de años. Sí, pero mira, Pedro, pero yo decía que precisamente por eso, decía, bueno, pero qué bueno que ya 15 años después tengamos aprobado un proyecto que aunque ha sido modificado, bueno, pero avanzamos. Hay un proyecto ahí que yo espero que antes del 16 de agosto, según se dijo, va a ser aprobada, ya vamos a tener una ley de agua en la República Dominicana. Y eso de por sí nos va a colocar en un ambiente diferente, en una actitud diferente de preservación de ese bien tan bueno, vital, como es el agua, vital. Entonces yo digo, sí, pero cuando uno piensa en las sequías prolongadas, cuando uno piensa en la escasez de agua potable, yo pienso, por ejemplo, en la represa de aquí del 40, no en el 40, sino más arriba por la Cuchilla. Madrigal, la antigua Madrigal. La antigua Madrigal, ya no Madrigal, no con esa infraestructura, sino un dique para por gravedad dotar de agua potable a todo Pedro Gran y seguir hasta Santo Domingo Oeste, ¿verdad? Hay una parte del distrito. Ya no va a necesitar inundar. Ya no va a necesitar inundar. Sin necesidad de inundar. Pero ahí, por eso yo digo lo importante, Pedro, que tú decías de los candidatos, de que se aborden todos los temas. Porque mira, un tema interesante a propósito de cómo manejar ese recurso, lo planteó, lo tengo que decir, mi candidato, porque es mi candidato, el tuyo es el mío, Gonzalo Castillo. Sí, porque puede ser que en ese... Es tu candidato, sí, ese es mi candidato. Me voy a poner de falsante. Me voy a poner de falsante, como muchísimo, de que no. Es el candidato en el que yo creo. Si estoy equivocado, bueno a mí. Bueno, pero ese candidato habló, Pedro, de reservorio a nivel nacional. A mí me gustó ese planteamiento, porque es un planteamiento que no se va más allá, como dices tú, con esos grandes proyectos de presas, ¿verdad? Sin contar con presas que están definidas. Por ejemplo, lo del este, los 3 candidatos ya lo tienen considerado. Ya lo saben. Ellos los 3 lo tienen, pero Gonzalo hablaba de una situación que nos afecta incluso actualmente.
Mira ya cómo. está salinizando el agua. Exacto, y mira cómo en varias ocasiones la presidencia de la República ha tenido que incorporarse con INAPI y Agricultura y el INDRI para ir en auxilio de esos productores, sobre todo de vaca, vacunos, de por ahí, para ir a resolver entonces esos reservorios a nivel nacional bien diseñados, bien hechos. Yo pienso que son una alternativa que no se llevan grandes recursos y al mismo tiempo no ocupan tampoco grandes extensiones de terreno, como es el caso de una presa. Esa era la precisión que quería hacer. Y también tenemos que decir, porque esa sí la hemos analizado nosotros con detenimiento, que el proyecto múltiple de Monte Grande, sí es imprescindible. Porque fíjate tú, ya se ejecutó. Ese es lo que va es a incorporar 700 hectáreas. 700.000 tareas. 700.000 tareas. Sí, tareas. Si son hectáreas, son 16. Multiplícalo por 16. Por 16. Déjame ver 700.000 tareas. Tareas. Sí. Incorporadas, Pedro, con esa presa. Claro. Entonces, todo lo pero contrario. ya, una de las cosas que hay que explicar, porque a veces también somos injustos calificando a los políticos. Tú sabes que el proyecto de Monte Grande viene de los tiempos de Lionel. Y el licenciado Danilo Medina la mencionó como una de sus prioridades desde que asumió el poder. Lo que pasa es que la gente no sabe, y esa cosa hay que decirla, Mozart, que ya se ejecutó una primera etapa. Sí, por supuesto. El proyecto múltiple de Monte Grande se ha invertido cerca de $200 millones ya. Acuérdate que hubo que recrecer la presa de Sabanayegua, darle 9 metros más de altura. Hubo que hacer de fondo, desagüe de fondo. Y con esos túneles maravillosos, Pedro. Hubo que apoyar los estribos. No, estamos hablando de una primera etapa que no tiene nada que ver con lo que tú mencionas. Tú vas a ver lo que te quiero decir. Hubo que consolidar los estribos de Sabanayegua para impedir, oye esto, que la presa cuando llenaba soltara el agua por el fondo. Inundaba todo lo que es la parte baja de Barahona, que todavía era catastrófico. Sigue en peligro, pero mucho menos, porque ya la presa tiene un desagüe de fondo que puede administrar el agua que le llega, que está que le sobra, ¿no? Y la puede tirar al río Yaque del Sur en proporciones que no cause daño en la parte baja. Eso por un lado. Ahí se invirtió dinero. Ya esa presa de Sabanayegua tiene esas 2, 3 obras que se dejaron por hacer. Es una presa para inaugurarse el año próximo, Pedro. Era que estaba pendiente Sabanayegua. Ahora bien, la segunda etapa, que es la erección de Monte Grande, con 2 sistemas de canales, uno por la izquierda y otro por la derecha, más un sistema de transporte de agua, unos 6 metros cúbicos por segundo, a un acueducto que se llama Suey, para suplir de agua potable a 3 provincias. Esa está muy avanzada, como tú dices, ya se hicieron los túneles de desvío de la presa y se está levantando la corona. Esa corona es una presa para el año que viene, Pedro. Esa corona debió estar concluida en el presente gobierno, pero la situación esta del coronavirus hizo parar la obra durante más de 3 meses y retrasarla en esa misma proporción. Ya la presa como tal, faltan los sistemas de canales. Ya va a estar finalizada, digamos que a inicio del año que viene. Son varios proyectos, Pedro. Entonces, acuérdate que es un proyecto hasta de electrificación que también va a tener su momento. Sí, eso es una segunda etapa. Es una segunda etapa. Sí. Pero lo más importante que entiendo yo es que el próximo gobierno emprenda son los 2 sistemas de canales. Así es. Que se va hacia la provincia de Barahona y el otro hacia la provincia de Bauruco. Y ahí es que están las casi 700.000 tareas de que tú hablas, nuevas. Una maravilla. Tierra que nunca ha recibido agua. Así es. Nunca. Que van a tener canales principales, secundarios, terciarios, etc. Bueno. Mira, ¿qué era lo que tú me decías de la joven haitiana? La ley de agua, como tú dices, es una obra fundamental. Es fundamental. Así es. Lleva 15 años
rondando en el Congreso y hay que salir de ella. Ya está bueno, no ya está aguanto bueno. más. Sí, así es. Que se llama Ana María Belique, que es una directiva de un grupo que se llama Reconocido, un grupo de la sociedad civil, se llama Reconocido. Está compuesto por personas de origen haitiano que están viviendo en el país, que reclaman que se les reconozca como dominicanos. Entonces ellos, para estar, digamos que en el medio y a tono con lo que está aconteciendo en muchas partes del mundo, convocaron ayer a un encuentro en el Parque Independencia para hacer un reconocimiento a Joseph. Al afroamericano que fue muerto por un policía blanco allá en Estados Unidos y que ha levantado una polvareda mundial. Ya esto está en todos los continentes. Donde hay de todo ahí, de en medio de la polvareda y de todo. Sí, pero ocurre que un grupo de nacionalistas las estaba esperando a ella y a sus compañeros de Reconocidos, que parece que con malas intenciones. La policía se adelantó antes que los nacionalistas actuaran. La recogió a ella y a 2 o 3 más y se lo llevó al Palacio de la Policía. La pusieron a buen resguardo. Le dijeron, mire, es para protegerla. Entonces ella dice, no, también me levantaron un expediente. O sea, que le levantaron su nombre y dice ella que no le levantaron un expediente, lo que le tomaron fue sus datos personales para tenerlos registrados. Pero ¿cuál era el tema? Ir ahí un grupo. Es lo que hay pasa, pero hay que una ley. Mozart, pero hay una ley que era permiso para eso. No, pero que hay, están en medio de una situación de emergencia. Pero es que la ley de emergencia prohíbe esas manifestaciones, Pedro. Prohíbe eso, sí. Ya nada más hay que partir de ahí. O sea, yo pienso que hay otros métodos. Esa gente de la sociedad civil que son tan diestras en el manejo de las redes, debieron darle una manito a través de las redes, hacer todas las actividades que se hagan. Eso está muy bien, de solidaridad con ese afroamericano, y no solo por el afroamericano per se, sino por el tema del racismo, Pedro, que es una cosa realmente terrible, y eso está muy bien, pero no rompiendo las reglas. O sea, aquí no estamos para manifestaciones de ningún tipo, las manifestaciones están prohibidas en el país. Entonces yo pienso que eso fue un invento, y hubiese sido peor si la policía no interviene como intervino. Mira, llevándoselo de allí, porque entonces una parte de dominicanos que desde que ve asomo de situaciones como esa, inmediatamente reacciona. Entonces, para que eso fuera a degenerar ahí en un incidente mayor, lo mejor fue que se interviniera. Así que a la Belique que colocó a Suave, que use las redes, que viene como estamos nosotros, utilizando la internet, que por ahí que se manifiesten y hagan campaña en contra del racismo y todo eso, pero por ahí. Aprovecho la ocasión para, en este caso, adelantarme a cualquier mala interpretación que se haga de la acción gubernamental de incorporar al programa FASE una parte de la mano de obra haitiana que también sufrió los efectos de la suspensión de trabajo. Una parte de ellos, lo que estaban documentados, incluso lo que habían incorporado. Pero ellos merecen eso, Pedro. Exacto, eso es lo que voy a decir. Sí, ellos merecen eso. La embajada haitiana aclaró que los dineros que están recibiendo de FASE no provienen de ellos. Yo no sé para qué hicieron esa aclaración, pero es bueno que sepan tanto la embajada, la representación diplomática haitiana en el país, como cualquiera otro ultranacionalista que quiera criticar esa acción, que sepan que esto es de humanidad. Estos señores se ganaban su dinero ahí para mantenimiento. Aquí son jornaleros, están trabajando. Y que forman parte de la... tienen ya su documentación. Están debidamente registrados. En la seguridad social. En la seguridad social. Por eso están en fase. ¿Y por qué dejarlo fuera? No, eso no puede. Por eso están en fase. Mira, es una buena precisión esa, Pedro. Porque no podemos, los extremos no son buenos.
no son buenos, ¿no? Además, oye, tenemos que ser... Tenemos, injusticia, no. Exacto, No, no, bajo son ninguna... conceptos de Bajo humanidad ninguna... que en circunstancias como esta se impone, ¿eh? Tenemos que Sí, tenerlo muy presente. sí. Que a propósito de las manifestaciones y a propósito de lo de la Belique y el asunto, esto es para todos. Fíjense cómo la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, se adelantó desde que dejó, cesó en sus funciones de coordinadora del Gabinete Social para ir a la calle. Inmediatamente digo, para ir a la calle, pero tomando en cuenta todos los requerimientos en materia de distanciamiento, todo, sin romper con... Entonces, es bueno que la Belique entienda, entienda, ella y cualquier otro, que es un asunto que no es porque yo vi una de ellas, una dominicana que lo acompañaba, sí, y que decía, y que reclamaba, sí, pero sin embargo, a los políticos le están permitiendo manifestar. Eso no es verdad. Ha habido, bueno, Leonel llega a un lugar, fue a Puerto Plata, se aglomeraron una serie de gente ahí, Gonzalo Castillo puede llegar a una plaza, se puede aglomerar, bueno, llega, pasa y se van, pero no es usted convocar como ellos convocaron a que vayamos allá a manifestarnos. No, eso no se puede. Y por eso me pareció muy bien que la doctora Margarita Cedeño, cuando dio a conocer el cese de sus funciones para dedicarse a la campaña, inmediatamente aclaró que se trataba de ir a la calle, pero ir a la calle siempre respetando los requerimientos de la ley, del distanciamiento social, que a propósito, Pedro, yo no sé si tuviste al ministro de Salud Pública en su comparecencia de ayer. Él abrió la posibilidad, dice, bueno, tú sabes que hubo 500 y tanto, la más alta proporción de afectados, de contagiados, se produjo antes de ayer, con 500, pero 500 lejos, afectados. Y él decía, primero, llamo la atención para que en modo alguno se hable de dejar sin efecto el toque de queda. Muy por el contrario, pienso que en este momento, para terminar de darle el garrotazo, él usa más o menos un término así, al coronavirus, tenemos que redoblar. Y si hay que pedir una semana de toque de queda completo, el día completo, una semana, para terminarle de dar en la cabeza al coronavirus y sacarlo y disminuirlo lo más que se pueda, dice él, debemos estar en disposición de hacer ese sacrificio, porque es que tenemos una situación mundial como la que acaba de establecer la Organización Mundial de la Salud, en que este bicho, que es bastante activo, pueda degenerar en estos días y marcar un retroceso por el asunto de la apertura. Fíjense que en la medida en que ya entramos, nos vamos avanzando en la segunda fase con la incorporación de tanta gente a su trabajo. Yo quiero que tú veas esos tapones, Pedrito, aquí en esta capital. Esto es una cosa terrible. Yo ayer pasé la de Caín, en esa Lincoln, en esa Churchill, que tuve que salir, desplazarme. Y yo quiero que tú sepas, pero tapones. Y entonces, sí, entonces, esa es una situación que te dice a ti, cuidado con eso, cuidadito, porque él decía, en la noche nos encerramos muy bien, pero el otro día parece como que nos sueltan, como que somos libres y salimos a la calle, a veces sin necesidad de salir, y nos exponemos y exponemos a todo el mundo. Entonces él llamó la atención y yo pienso que hay que prestarle mucha atención a lo que dijo el ministro de Salud ayer. Pero que entienda, pero mira, la Iglesia Católica va a poder celebrar el Corpus Christi, porque se lo autorizó el gobierno. Sí. Y hay que ver las medidas que se tomaron. Exactamente. La distancia en que van a estar los feligreses cuando ingresen a la iglesia es muy prudencial, muy prudencial. Y los curas que a muchos de ellos no les ha gustado la cosa, yo quisiera estar en contacto con sus feligreses y eso,
lo han sometido al orden. Amigo, entienda que por más que usted quiera asistir a su feligresía, tenemos que tomar medidas precautorias para que esto no se siga transmitiendo. Porque en la etapa, sorprendentemente, es la etapa de la liberación la más peligrosa, porque es la que más gente saca a la calle. Es la más peligrosa. Sí, y aunque es una sí. etapa, Pedro, auspiciosa para muchos, para todos, porque imagínate tú, ya desde la primera fase que la concluimos a la segunda, hemos recuperado 244,000 empleos. ¿Tú me estás entendiendo? Eso es importante. Y cuando tú piensas en el queda turismo, un millón, queda sí, más de un millón todavía. Sí, pero Pedro, recuperar 244,000 es muy auspicioso, estoy diciendo. Es auspicioso. Lo ideal hubiese sido 500,000, pero es muy auspicioso. Y cuando tú vislumbras, cuando abran esos hoteles, Pedro, la cantidad que se va a incorporar ahí es una cantidad sumamente importante. Cuando tengamos esos aeropuertos ya operando, eso va a ser una cantidad importante. Porque cuando tú abres el turismo, tú estás tocando 4, 5, 6 sectores. Que el que estaba produciendo para 100 va a producir para 1000. Porque se reabre una compuerta para la producción. Y si tú habías detenido y tú tenías en la compañía 80 empleados, tú vas a tratar de ver si llega a los 20 porque te van a requerir más producción. ¿Tú me estás entendiendo? Pero todo eso es riesgo. Por donde quiera que tú lo veas, eso es riesgo, Pedro. Por eso es, además de estar aferrado a Dios y a la Virgencita de la Altagracia que nos protege tanto, al mismo tiempo tenemos que tener el grado de conciencia y de responsabilidad ciudadana para saber que el tipo está en medio de nosotros, ¿eh? El virus está en medio de nosotros y nos está latigando. Nos está latigando. Y las recaídas son muy malas, a veces fatales. Hay que evitarlas a como dé lugar. 7%, menos 7% el PIB. Una economía que precisamente el año pasado cerró por ahí. Espérate, esas son palabras mayores. Por eso le digo a mis buenos amigos del PRM y de la fuerza, miren, vamos a aunar esfuerzo para que tengamos además unas buenas elecciones con una buena participación de la gente, que vaya con su mascarilla y veamos a filas largas de gente entusiasmada de ir a votar, ¿verdad? Para las elecciones. Pero si enfermamos, si esto echa hacia atrás, como dice Pedro Cava, dígale bye a todo eso. Dígale bye. Parece que hemos agotado nuestra responsabilidad hoy. Sí. Muchachos, nos llama la atención. Sí. Creo que sí, que hemos hecho advertencia. Hay que hacer saber que Abinader tiene raíces dominicanas. No, y dile a la gente, y díselo al propio Abinader que tú eres su primo. Somos primos, sí, es verdad, porque su mamá es Corona. Porque aunque él no vaya a ser presidente, Pedro, como quiera es un líder nacional. Corona Cava, es su mamá. Eso es muy importante. Hija de Zula Cava Núñez. Es su mamá, hija de Zula Cava Núñez. Su mamá era que de ella, de la mamá. La mamá de ella era hermana de mi mamá. La mamá de Zula Cava Núñez era hermana de mi mamá, de Cava. Zula, que era la mamá de la mamá de Zulita, que es la mamá que es la mamá de Abinader. Que es la viuda de don Rafael. Sí, paz descanse. Sí, esas son gente del Cibao, del mismo centro del Cibao. Hombre, son del Cibao, eso es verdad.